Entonces, 2 de Corintios 4:18 dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Sí? Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Sí? Pablo está hablando a los corintios, ¿sí? Y les está diciendo, ¿verdad?, que nuestro caminar debe ser no poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, ¿sí?, en las cosas temporales, en las cosas pasajeras, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven, ¿sí?, en las cosas que no se ven. Habitamos en un mundo, en una generación donde ese sistema del mundo se vuelve una tentación, ¿sí? Uno de los enemigos, ¿verdad?, es el mundo, es el diablo y la carne, sí. Entonces, el mundo muchas veces nos jala, el sistema de este mundo muchas veces nos jala, ¿sí? Porque vemos, oímos las cosas que están pasando, que están sucediendo en el mundo, ¿sí? Y a veces eso es un estorbo en nuestro caminar, en nuestro proceso de construcción espiritual. Entonces Pablo les dice, no pongan su mirada en las cosas que se ven. Las cosas que se ven son temporales, son pasajeras. Pongan su mirada en las cosas que no se ven, ¿sí? En las eternas. Ajá. En las eternas, ¿sí? Entonces, una cosa es poner la mirada en las cosas que no se ven, ¿sí?, en las cosas invisibles, pero otra cosa es totalmente diferente, ¿sí? Váyase conmigo a Hebreos 11, verso 27, ¿sí? Dice Hebreos 11, 27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. O sea, aquí está hablando, no se define quién es el escritor de los Hebreos, si era Pablo o cualquier otro, ¿verdad? Algunos dicen que por el lenguaje era Pablo, ¿sí? Pero aquí está hablando, dice, por la fe. Añade un elemento, la fe. Por la fe Moisés salió de Egipto, ¿sí? Salió de Egipto, sabemos que Egipto es el mundo, ¿sí? Entonces, no temiendo la ira del rey, ajá, dice que se sostuvo como viendo al invisible. Sostenerse es permanecer firme, ¿sí? Es permanecer bien fundamentado, inamovible, ¿sí? O sea, indudablemente la ira del rey de Egipto era tremenda, ¿sí? Y hubiera menguado su caminar, hubiera menguado su proceso, ¿sí? Pero él se sostuvo. ¿Y qué fue lo que le dio esa fuerza para sostenerse? Como mirando, ya no las cosas invisibles, sino al invisible, ¿sí? Y eso es importante entenderlo. Mirando al invisible nos da fuerza, nos da poder, nos hace permanecer firmes, nos hace permanecer inamovibles, ¿sí? En estos tiempos muchos están siendo debilitados en su fe y muchos están perdiendo su relación con con Dios, ¿verdad? Porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y así es, ¿sí? Muchos que profesaron ser cristianos, muchos que profesaron aún estar ministrando, ¿verdad?, como pastores, como evangelistas, están volviendo atrás, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad?, entender este punto, ¿sí? Ajá. Depende de nuestro enfoque. Si nosotros nos enfocamos en lo terrenal, en lo pasajero, en lo material, ¿sí?, por más que tengamos éxito, o por más que nos tratemos de permanecer firmes, vamos a
menguar. Depende de nuestro enfoque. Si nosotros nos enfocamos en lo eterno, en lo que no se ve, ¿sí? Vamos a permanecer firmes, ¿sí? Entonces, mirando desde lo eterno, mirando al invisible, ¿sí? Entonces, quiero dejar claro dónde debe estar puesta nuestra mirada, ¿sí? ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? Porque eso va a determinar el enfoque de nuestra vida y del evangelio que predicamos, ¿sí? Entonces, en el plano natural, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que podemos ver la realidad de la existencia de Dios por medio de las cosas creadas, ¿sí? Cuando hablo del plano natural, hablo de la muchedumbre, de la multitud, de millones y millones de personas que habitan en este mundo, que no han nacido de nuevo, que no tienen la experiencia de Dios, ¿sí? Ellos, ¿verdad? Hasta un porcentaje de gente niega la existencia de Dios, ¿sí? Pero Dios, dice Romanos capítulo 1, verso 20, Romanos 1, verso 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, ¿sí? Su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, ¿sí? Toda la creación nos habla de sus atributos invisibles, de su eterno poder, ¿sí? Nos habla de su divinidad, ¿sí? Entonces, toda la creación está puesta para eso, para que la gente que no conoce, para que la gente que no ha tenido esa experiencia, empiece a pensar que hay un Dios verdadero, ¿sí? Y mira, mucha gente quiere ver algo, ¿sí? Y han reducido al Dios creador de todo a imágenes de hombres, ¿sí? A bustos, a ídolos. Y es triste, ¿no? ¿Sí? Es triste. Entonces, Dios existe, Dios es real. Cuando tú te levantas y ves los cielos, cuando tú te levantas y ves las montañas, cuando tú te levantas y ves el mar, cuando tú te levantas y respiras, cuando en la madrugada yo sé, tengo algo que me despierta, ¿sí? Yo sé cuándo ya es hora de despertarme, cuando empiezo a oír los pajarillos cantar, ¿sí? Duermo con la ventana abierta y oigo los pajarillos cantar. Y digo, ya es hora de levantarse, ¿sí? Me levanto 2, 3 veces a veces al baño. Digo, todavía es tiempo de dormir, porque no oigo nada. Pero cuando empiezo a oír los pajarillos, digo, ya es el tiempo de levantarme, ¿sí? Ya sé. Y entonces me levanto, ¿sí? ¿Sí? Me habla, la creación me habla de Dios, ¿sí? Entonces, esto aplica fundamentalmente para el ser que todavía no ha recibido la vida de Dios y que no tiene excusa de que Dios se ha dado a conocer por medio de la creación, ¿sí? Y todo ser humano puede percibir esta realidad, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de los hijos de Dios, de ti y de mí, y de muchos que han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿sí? Para nosotros es totalmente diferente. Cuando hablamos de los hijos de Dios, hay una realidad muy superior a esta, debido a que por causa de la nueva naturaleza que nos ha sido impartida, te ha sido impartida en el momento en que tú entendiste que fuiste aceptado por Dios. Tenemos que cambiar el lenguaje, no sé cuántos hayan visto los videos, ¿sí? Pero reducimos y dejamos a la gente, acepte a Dios. Dios ya te aceptó. Dios ya te aceptó a través del sacrificio de Cristo Jesús. En Cristo Jesús eres nueva criatura. En Cristo Jesús eres justificado. En Cristo Jesús con toda bendición has sido bendecido, ¿sí? Tenemos que entender que en Cristo Jesús somos aceptados. No tengo que hacer nada para ser aceptado.
ni los muchos ayunos, ni los muchos sacrificios. No, hay un solo sacrificio que Dios ya aceptó, ¿sí? Es el sacrificio de Jesús. Mira, entonces nos ha sido impartida una nueva naturaleza. Ahora, no solo percibimos la realidad de Dios a través de la creación, ¿sí?, sino que podemos ver la gloria del Dios invisible. La gloria del Dios invisible. ¿Y cómo puedo ver la gloria del Dios invisible? Viendo al Hijo, ¿sí? Cuando veo al Hijo, veo la gloria del Dios invisible, ¿sí? Vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Cuando veo al Hijo, veo la gloria de Dios. Cuando veo al Hijo, veo al Padre, ¿sí? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Te decía que 30 años le costó al Señor construir, ¿sí?, construir la casa de Dios, ¿sí? Y 3 años y medio en poder expresarla, en poder manifestarla. Por eso esto es vital, que podamos entender que estamos en construcción, pero que si el Señor no construye su casa, en vano será lo que hagan los edificadores. Permitamos que el Espíritu Santo construya el carácter, la imagen de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, ver al Hijo es ver la gloria de Dios. Vimos la gloria, ¿sí?, del unigénito Hijo de Dios. Del unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Ajá. Entonces, esa gloria solo puede ser vista por medio del Hijo. Dice Colosenses 1, verso 15. Colosenses 1, verso 15, dice así. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, del Dios que habita en las alturas, del Dios que habita en luz inaccesible. El Dios invisible se ha hecho patente a través de el Hijo, ¿sí? Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿sí? Entonces, este Dios invisible solo puede ser visto mediante la fe. Solo puede ser visto mediante la fe, ¿sí? Entonces, el escritor a los Hebreos capítulo 11, váyase conmigo, Hebreos 11, ¿sí? Dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Está diciendo, ¿verdad?, el escritor de los Hebreos, ¿sí? Este versículo ha sido muy mal entendido, ¿sí? Muchas veces hemos oído predicar del versículo 1, sacándolo de contexto. Hemos oído decir, hermano, crea que lo que ha pedido, que ha pedido, ya lo tiene. Créalo en su corazón, ¿sí? Se le da a este versículo interpretaciones que cada uno quiere darle, pero ¿eso es lo que está diciendo realmente? ¿Sí? Frecuentemente nos detenemos a través de las diferentes versiones que hay de este versículo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la garantía, la certeza, la convicción, según las diferentes versiones, ¿sí? Pero quiero plantear otro punto de atención y hacernos 2 preguntas claves. Garantía de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? Certeza de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Sí? Entonces, estas 2 interrogantes son determinantes a fin de interpretar correctamente las manifestaciones del escritor en este capítulo, ¿sí? El versículo 1 es predicado muchas veces con un enfoque más centrado en el hombre que en Dios. Y lo utilizamos en función de lo que le pedimos al Señor, ¿sí? En este sentido, lo que se espera y lo que no se ve, lo relacionamos con lo que pedimos al Señor, ¿sí? Y estamos esperando que Él nos dé lo que le pedimos, ¿sí?
Está bien que le pidamos y que creamos en su respuesta, pero ese es otro aspecto de la fe. Ese es otro aspecto o otro ángulo de la fe, ¿sí? Y no el que se desarrolla en este capítulo. Necesitamos leer todo el capítulo de Hebreos 11, ¿sí? Ajá. Entonces, debemos comprender que el escritor a los hebreos no es un evangelista tratando de convertir a los hebreos, es un apóstol tratando de edificar sobre un fundamento sólido. Es un apóstol tratando de edificar sobre un fundamento sólido, ¿sí? Alguien que predicaba el fundamento que Dios puso, alguien que conocía perfectamente el fundamento, y que si no estamos fundamentados sobre el fundamento correcto, en los embates de la vida, en los aires de la vida, en los vientos de la vida, nos vamos a derrumbar, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que entender, ¿verdad?, el corazón del Señor a través del apóstol que está escribiendo esta carta, ¿sí? Conocer al Cristo glorioso, la piedra angular, la roca preciosa, ¿sí? Conocerlo más profundamente. Por eso vemos nosotros en dos partes. Una primero que dice, en Efesios dice, oro para que les des espíritu de sabiduría y revelación. La revelación es la sustancia de la iglesia, es la vida de la iglesia. No lo que oigo por lo que otro lo dice, sino lo que me he revelado porque el Espíritu me lo reveló a mí, oyendo a través de un hombre de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que un apóstol es alguien que conoce bien el fundamento. Por eso dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica, ¿sí? Debemos analizar lo que otros están tratando de edificar. ¿Por qué razón? Porque hay falsos apóstoles, porque hay falsos obreros, ¿sí? Y debemos escuchar y no decir amén luego, sino ir a las Escrituras para consultar que lo que dice es cierto, ¿sí? Entonces, es una clase de fe diferente. Dice Hebreos 11, verso 2, ¿sí? Está hablando de la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya dejamos dos preguntas, ¿verdad? Entonces, dice que porque por ella recibieron aprobación, ¿sí? ¿Gracias a qué? A la fe recibieron aprobación, ¿sí? Y entonces todo el capítulo narra los hombres de fe con ese nivel de fe diferente que recibieron aprobación de parte de Dios, ¿sí? Queremos ser aprobados por Dios, no queremos ser reprobados, queremos ser aprobados por Dios. Pero tenemos que entender toda esta fe, ¿sí? Gracias a ella, gracias a la fe, fueron aprobados los antiguos. Gracias a la fe fueron aprobados. Porque todo el mundo dice, yo tengo fe, ¿sí? Pero esta fe que es aprobada por Dios, es importante, ¿sí? Quiere decir que hay una fe que nos aprueba delante de Dios, pero es necesario preguntarnos, ¿qué fe es la que nos aprueba? Los antiguos tuvieron una clase de fe que los aprobaron. Y termina casi el último capítulo diciendo, de los cuales el mundo no era digno. Ellos recibieron a sus muertos. Y aunque lo recibieron, aunque fueron apedreados, aunque fueron aserrados, permanecieron firmes, ¿sí? En medio no fueron movidos por los vientos que golpearon, no fueron movidos por las tormentas que golpearon, no fueron movidos por nada, permanecieron firmes, ¿sí? Entonces, los antiguos tuvieron una clase de fe que los aprobó, se pararon, se posicionaron y edificaron en una determinada calidad de fe que los hizo ser aprobados por Dios.
Dios los aprobó. ¿Sí? Entonces, no se trata de cualquier fe, sino de la dimensión de fe expresada a través de cada uno de estos hombres. Y tendríamos que estudiar a todos estos hombres, las vidas, las circunstancias, los eventos que vivieron, las situaciones, ¿sí? Y cómo permanecieron firmes en medio de todo, ¿sí? Dice en el verso 3, Hebreos 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, no fue hecho de cosas. Si lo visible, lo que vemos, no provino de lo que se ve, ¿sí? No provino de lo que se ve. Ajá. Por ejemplo, un pan proviene de ¿qué? De trigo, proviene de una mezcla de huevos, de leche, y vemos el pan, proviene de lo que se ve. Pero si todo lo que se ve no provino de lo que se ve, ¿de dónde provino? ¿Sí? Provino de lo que no se ve. Por eso dice certeza de lo que no se ve. Por eso les hablé de una realidad horizontal, vertical, y una realidad horizontal. ¿Cómo pongo mi mirada en las cosas que no se ve? Si puedes haber resucitado, esperamos un evento de la resurrección cuando muramos y nos levantemos, ¿verdad? Pero está hablando de una resurrección que ya aconteció. ¿Cuándo aconteció esa resurrección? Cuando fue impartida la vida de Cristo en nuestro espíritu. Porque estábamos muertos, según Efesios capítulo 2, en nuestros delitos y pecados. Mas por el grande amor con que Dios nos amó, nos dio vida y nuestro espíritu fue resucitado. Y si tu espíritu ha sido resucitado, y si tu espíritu tiene la vida de Dios, ¿sí? Ahí en tu espíritu está la plenitud de Dios. Les dije que en la eternidad Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. En esta temporalidad se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Y muchos no saben a quién orar, si al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Eso lo enseñamos después en otra enseñanza, ¿sí? Ajá. Solo los que tienen vida ponen su mirada. Les dije, tenemos una carrera, tenemos una batalla, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Pero para eso, que eso suceda, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y cuando hablo de arriba, no hablo del espacio, hablo de la puerta dimensional, la dimensión donde Dios habita. Pero es la fe, ¿sí? Mira, entonces certeza de lo que no se ve es creer cosas que sucedieron, ¿sí? Que con nuestros ojos no han visto, ¿sí? Ajá. Cosas que sucedieron, pero nuestros ojos no han visto. No vimos cuando el verbo salió del Ein Sof. No lo vimos. Cuando empezó las creaciones de todas las cosas. No lo vimos, pero lo creemos. Hay cosas que no vimos, pero lo creemos. ¿Sí? Digo, aclaro esto porque les hablé en días pasados de la memoria eterna. ¿Cuándo fue creado mi espíritu? ¿Sí? Hay cosas que no vimos, pero tengo la seguridad de que el universo fue creado de las cosas que no se ven. ¿Sí? No estuvimos cuando Dios creó al primer hombre y mujer. No estuvimos, pero lo creemos. Yo lo creo. Esa es la clase de fe. Esa es la clase de fe. Yo lo creo. ¿Sí? Mira, entonces es interesante notar que el escritor no hace referencia a algo que creemos que sucederá, sino alude a algo que ya sucedió. El universo fue formado por la palabra de Dios. Los ejércitos,
En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. ¿Sí? El universo es tan amplio y cada día está en expansión. ¿Sí? Pero fue creado por Él. Y creo lo que Él dice en su palabra, que Él lo sustenta, lo sostiene con su poder. Nuestro Dios sostiene todas las cosas con su divino poder. ¿Sí? Mira, entonces esa es la fe. ¿Sí? El universo fue formado por la palabra de Dios. No hemos visto el momento en que Dios formó el universo, pero sucedió y eso lo creemos. Eso es fe. ¿Sí? La certeza de creer en cosas que nosotros no vimos con nuestros propios ojos, pero que sucedieron. Eso es fe. Esa fe es la que aprueba Dios. ¿Sí? Leamos el verso 6. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Ya que cualquiera que se acerca a Dios, es necesario que Él crea que existe. ¿Sí? Que Él crea que existe y que es remunerador de lo que le buscan. ¿Sí? Fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que no se ve? La recompensa. Pero creo que existe a Dios. Cuando yo me acerco a Dios, ¿sí? Aunque no lo veo, creo que existe. Y Pedro nos dice, creo que en 1 Pedro 1, verso 8, dice, a quien amamos sin haberle visto. ¿Sí? A quien amamos sin haberle visto. ¿Sí? La recompensa no se ve. Dios no se ve, pero creo que existe, creo que es real. Y esa es la fe que Dios aprueba. No lo vemos, pero creemos en Él. ¿Sí? No lo vemos, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué se aparta del mundo? ¿Por qué se aleja de las cosas materiales? ¿Por qué busca, ¿sí?, poder expresar a Dios? ¿Sí? No buscamos más que Dios nos dé, porque ya nos dio todo. ¿Sí? Porque en nuestro espíritu habita toda la plenitud de la deidad. Buscamos cómo expresar lo que Él ya nos dio. ¿Sí? Mira, entonces nuestros ojos físicos no lo ven, pero nuestro espíritu es plenamente consciente de su realidad. ¿Sí? Tu espíritu es plenamente consciente de su realidad. Donde quiera que andes, donde quiera que camines. ¿Sí? Esa es la fe que Dios aprueba. Consciente de su realidad. Yo me voy y me acuesto a dormir y estoy consciente de su realidad. Y están sucediendo cosas que me despierto y me despierto conectado con el Señor. Y despierto en la madrugada y sé que estoy, ¿sí?, conectado con Él, que Él es real. ¿Sí? No lo vemos, pero estamos en el proceso. Estamos en el proceso. ¿Sí? Porque nuestro espíritu debe ser hecho perfecto. Nuestra alma debe despojarse de toda aquella forma de pensamiento, de toda forma que le fue dada por el sistema de este mundo. ¿Sí? Y poder entregar el gobierno a nuestro espíritu vivificado, donde habita el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y en la medida, Dios, las cosas ocultas pertenecen a Dios,
a las reveladas al hombre. Entonces en la verticalidad de Dios, Dios revela. ¿Sí? Por eso Pablo, viendo a los Éfesos, dice: oro, dales espíritu de sabiduría y revelación para que te conozcan mejor. Primera de Pedro 1:2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su Hijo. Conocer más profundamente al Hijo, no de letra, sino de experiencia, de vivencia, vivirlo. ¿Sí? Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento. ¿Sí? Se multiplica. Si yo multiplico 0 por 1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 0 por 1? 0. Pero si tengo 1 de gracia, si tengo 2 de gracia, lo multiplico por 4, ¿cuánto me da? Más de su gracia, más de su gracia. ¿Sí? Pero me da más de su gracia cuando yo tengo hambre, cuando yo tengo sed, cuando tengo hambre de querer conocerlo más y más a Él. ¿Sí? Mira, entonces nuestros ojos físicos no lo ven, pero nuestro espíritu está plenamente consciente de su realidad. No lo vemos. ¿Sí? No lo vemos, pero lo vemos. ¿Sí? Parece un pleonasmo, pero no. No lo vemos, pero lo vemos. Yo lo veo, ¿sí? Cuando usted canta, te puedo sentir. ¿Sí? Te puedo sentir. Yo sé que habitas dentro de mí. Yo sé que vives dentro de mí. ¿Sí? No lo vemos, pero lo vemos, ¿sí? Yo me desperté y vi su mano de poder hoy en mí. Yo me desperté y vi su mano que me suple todas las necesidades. Yo me despierto y le digo, como hoy en la mañana, pon la palabra en mi corazón. ¿Sí? Y viene la palabra y lo veo actuar en mí. ¿Sí? Y yo sé que estoy corriendo. ¿Sí? Y quizás llevo 3/4 de la carrera, pero me falta un trecho. Sé que al final de la carrera lo voy a encontrar. Y cuando hablo al final de la carrera, lo voy a encontrar. No hablo de morirme, hablo de haberme vaciado completamente de todo. De haberme vaciado completamente de todo. Y tengo que cuidar lo que como, porque fue por una comida que empezó todo. Y yo le decía a mi esposa, ayer le decía, una de las cosas que tenemos que procurar es no murmurar, porque murmurar es como comida chatarra, y la comida chatarra engorda y hay muchos problemas de obesidad. Y cuando yo murmuro, estoy comiendo lo que me están diciendo y estoy comiendo comida chatarra que me está afectando mi salud espiritual. Por eso es que no murmuremos. Sí. Porque estoy comiendo comida chatarra y está afectando mi organismo. Mucha gente no ve esto y come la comida chatarra y los efectos vienen. Por eso tengo que ver a quién oigo, qué me dice, qué me habla. ¿Sí? Estamos para impartir vida. Somos el cuerpo de Jesús, esparcido en todo el mundo. Y así como el cuerpo físico de Jesús expresó al Padre, expresó la vida, expresó la gloria, así la iglesia del Señor deberá expresar vida, amor, paz, deberá expresar a Dios. ¿Sí? En el cuerpo del unigénito vieron su gloria, en el cuerpo que está conformado por muchos hermanos, ¿sí? La creación está esperando ver. ¿Sí? Entonces, no lo vemos, pero lo vemos.
No lo vemos, pero lo vemos. Esta es la realidad que nos sostiene. Esta es la realidad que nos impulsa. No esta realidad temporal. No esta realidad material. No esta realidad pasajera. ¿Sí? No esta realidad pasajera. No esta realidad temporal. Es la realidad eterna. Es la realidad del invisible. En mí, en ti. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Los Corintios le dicen, ¿verdad? Nosotros no nos guiamos por las cosas que vemos, sino por las que no vemos. Pero qué precioso, me gusta, ¿verdad? Cuando quien dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Ve al invisible, ve al invisible, ve al invisible, porque te va a dar fuerza, te va a dar vigor, te va a dar poder para poder mantenerte firme y para poder crecer a la imagen de Él y poder expresarlo y poder manifestarlo. Estás en construcción, y si Jehová no edifica su casa, en vano será los que la edifican. Él es el que está edificando, y yo le ruego, le digo, permíteme colaborar contigo en la construcción de tu casa. ¿Sí? En la construcción de tu casa. Ustedes son muy importantes, ¿sí? Mira. Entonces, la realidad eterna es la que nos determina todo cuando sucede en nuestra vida. Esta es la realidad por la cual existimos y somos. Y es en este mismo contexto que más adelante, en este capítulo, leemos, ¿sí? Desde el 23, Hebreos 11, 23. Dice, por la fe Moisés cuando nació, ¿sí? Por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos, ¿sí?, no tocara a los de Israel. ¿Sí? Esa clase de fe es para darnos valor. Esa clase de fe es para que nos paremos en el lugar correcto, ¿sí? Para darnos valor, para que nos paremos en el lugar correcto, ¿sí? ¿Cuál es el lugar correcto? Con Cristo estamos juntamente sentados. La posición que perdió Adán la hemos venido a recuperar en el Señor Jesucristo. ¿Dónde estás tú? No estaba en el lugar donde estaba fuera de posición. ¿Sí? Si estamos en la posición correcta, en Cristo Jesús, nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales. ¿Sí? Que nos paremos en el lugar correcto y tomemos decisiones que determinarán qué va a suceder con nuestra vida y con nuestras generaciones. ¿Sí? Tus decisiones basadas en dónde estás parado, no solo te afectan a ti, afectan a tus generaciones. ¿Sí? Por eso debes pararte firme en la posición de que estás en Cristo. ¿Sí? Por eso, esta clase de fe, esta clase es la certeza de lo que se espera. ¿Sí? La convicción de lo que no se ve. Entonces, esta clase de fe nos cambia los valores y nos muestra lo efímero de los placeres del pecado. Solo una persona con este nivel de fe puede considerar el oprobio, el sufrimiento, la vergüenza, ¿sí?,
la vergüenza, ¿verdad?, era mejor que los tesoros de Egipto, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros, sí, menospreciar por fe la fe que Dios aprueba? La fe que Dios aprueba, ¿sí? Mira, es un cambio de paradigma. Lo que nos cambia de visión es la fe. No cualquier fe, sino la fe verdadera. Fe que llevó a estos hombres a modificar sus conceptos, ¿sí? ¿Cómo puede una persona considerar como mayor riquezas el oprobio, la vergüenza, la persecución? ¿Cómo se hace para evaluar de esta manera? ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Despreciar el sufrimiento, despreciar el oprobio, despreciar la vergüenza, despreciar los que te ofrece Egipto. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Lo explica la última frase: porque tenía puesta la mirada, sí, en la recompensa, porque tenía puesta la mirada en la recompensa, sí. Nuestro Señor Jesús también menospreció los dolores de la cruz, porque tenía puesta la mirada en el gozo, sí. Sí, hay situaciones de vergüenza, hay situaciones de dolor, hay situaciones de sufrimientos, hay situaciones de escasez, pero que no te mueva eso, que te mantengas firme, poniendo tu mirada en lo eterno, en lo invisible, en lo que no se ve. La gente de este mundo no se va a explicar, pero tú puedes permanecer firme, firme, sí. Mira, sí, esperaba una recompensa que no se ve. Cuando tenemos la mirada puesta en lo que no se ve, en lo que no se ve, eso es fe. Eso es fe, sí. De una manera personal, yo tengo puesta mi mirada en que veo una iglesia gloriosa, sí. Una iglesia con millones y millones conformados a la imagen del primogénito, sí. Tengo puesta mi mirada en que el mundo, el sistema de este mundo, verá la gloria de los hijos de Dios, sí. Creo y no me desanimo y trabajo. Y yo le decía a mi hija Keren, trabajar con la gente requiere amor por la gente, requiere mucho amor por la gente, sí, para sacarlos de la esclavitud donde tú y yo estábamos, para sacarlos de la oscuridad donde tú y yo nos movíamos, para romper los poderes donde éramos esclavos. Se necesita amor para poder ir, sí. Entonces, puesta la mirada, ¿en dónde estás poniendo tu mirada? ¿Cuál es tu recompensa? ¿Cuál es tu recompensa? Una recompensa que no ves, pero la ves, ¿sí? En el Espíritu la ves. Ajá. Por la fe salió de Egipto, dice el 27, sin tenerle miedo a la ira del rey, ¿sí? Hoy la iglesia está, uy, ya viene la persecución, uy, sí. Están todos temerosos. Ajá. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Yo creo que la roca ya pegó, desde hace 2000 años, pegó contra los pies de la estatua. Y que todo se está desmoronando. Creo que el sistema político, el sistema económico, el sistema religioso, que son los poderes más grandes que mueven a la humanidad, se están viniendo para abajo, ¿sí?
Yo lo creo, pero necesitamos todos necesitar caminar en esa misma fe, en esa misma esperanza, en esa misma comunión unos con otros. ¿Sí? Mira, por la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es algo. ¿Sí? Lo que no se ve no es algo. Lo que no se ve es alguien. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Al invisible. Dios en su gracia me ha regalado algunas experiencias preciosas, ¿sí? Y que me motivan a ir adelante, ¿sí? ¿Cómo haces para ver al invisible? Solo por fe, obediencia, agradar a Dios, tener ese deseo, te quiero agradar, ¿sí? Te quiero agradar, quiero obedecerte, ¿sí? Si no estás dispuesto a obedecer, mejor no le pidas que te hable. Si estás dispuesto a obedecer, dile, háblame, pero sabes que vas a obedecer, sabes que vas a obedecer, ¿sí? Mira, eso va a trascender, va a ser una vida sin velos, sin velos, ¿sí? Viendo a Cristo, ver al invisible, eso es fe. El 28 de Hebreos 11:28 dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara al Israel. Encontramos aquí una figura tremenda de Cristo. Él lo vio de alguna manera. No vio de manera natural al Cordero sacrificando su vida para salvar la nuestra, pero creyó. Tampoco vio al exterminador, pero creyó. ¿Sí? Y por la fe, por lo que hizo, ¿sí? Salieron libres. ¿Sí? Entonces lo celebró, ¿por qué? Porque Dios había hablado. ¿Ah? Mirar al invisible es una dimensión de fe. Mirar al invisible es una dimensión de fe que nos permite vivir para su gloria y descartar de nuestra vida toda visión que está impregnada de temporalidad. ¿Sí? Hay mucha gente que está impregnada con la temporalidad. Piensan como aquel hombre en amasar fortuna, pensando que la vida del hombre está en las riquezas. Y no está ahí. Tu vida y mi vida dependen de qué tanto tienes de Cristo. Lo tienes todo, pero qué tanto tienes de Cristo expresado a través de tu alma y a través de tu cuerpo. Sí. Mira, en tiempos como los que estamos viviendo, el enfoque, el punto de referencia en donde fijamos nuestra mirada es absolutamente fundamental y determinante. ¿Hay circunstancias adversas? Sí. ¿Hay situaciones incomprensibles? Sí. ¿Hay sucesos que exceden nuestras capacidades? Sí. Pero no es allí donde debo poner mi mirada. No es allí donde debo poner mi mirada. Tengo un amigo pastor que está ahorita padeciendo, casi está a punto de darle embolia. Leucemia. Pero yo le digo, si pones tu mirada en eso y crees lo que el médico dijo, te va a venir. ¿Sí? Pon tu mirada en lo eterno, en quien está escondida tu vida.
ahí está tu salud, ahí está tu libertad, ahí está todo. ¿Sí? Mira, entonces el libro de Colosenses 3 dice: si pues haber resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Si tienes vida en tu espíritu, si tu espíritu ha sido vivificado, si tu espíritu ha experimentado ese nuevo nacimiento, ¿sí?, debes mirar las cosas de arriba, no las de abajo. ¿Sí? Y en la medida que se te revele y lo pongas por obra, vas a manifestar, vas a expresar a Dios que te llamó para hacer luz, para hacer sal en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu hogar, donde quiera que te muevas. La vida va a fluir. La vida va a fluir. Pero pon tu mirada en las cosas de arriba. Pon tu mirada allá. ¿Sí? Mira, en Él está escondida nuestra vida. En la tierra está todo lo pasajero, pero arriba está el Dios invisible. ¿Sí? Está el Dios invisible, al cual podemos ver por medio del Espíritu y mediante la fe. Hacer morir lo que es propio de la naturaleza terrenal, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, revestirnos de la nueva naturaleza, que gobierne en nuestros corazones la paz de Cristo, que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Todo esto es resultado de tener la mirada puesta en el invisible. El Dios invisible se ha dado a conocer. Sí. Sí. Y es a través de ti que, poniendo tu mirada puesta, ese Dios invisible se quiere hacer presente, haciéndote mejor mujer, mejor hombre, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa. Sí. No eres tú con tus propios esfuerzos. Es el Dios que está operando en ti, transformándote, para que puedas decir un día: ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿Sí? Ya no vivo yo, Él vive en mí. Aunque vivo en la carne, ya no vivo para la carne, ya no vivo para mis sueños, ya no vivo para mis propósitos, ya no vivo para mis temporalidades. Todo eso se va a quedar. Vivo en la fe del que me amó y se dio por mí. Y se dio por mí. Expresar al Dios invisible. Hoy somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Mira, si miramos nuestras habilidades, nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestra competencia o competitividad, el resultado inevitable será frustración. Eso te hace ser competitivo. Eso te genera orgullo, que te sientas mejor que. Deja de mirar eso. Pon tu mirada. Sí. Si está escondida tu vida, sí, tienes que buscarla. Y no pares hasta no hallarla. Porque no hay valor que supere la eternidad, la vida eterna. No hay valor que la supere. Y solamente está en Cristo. Y que te hable, porque las palabras de Él son espíritu y son vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Es conocerlo más y más y más. Mira,
Si mantenemos la mirada fija en el Dios invisible, todo lo que Él es y ha sido impartido a nosotros, todo lo que Él es y ha sido impartido a nosotros, se manifestará. Y la gloria del Señor será vista en esta generación. No hay nada que pueda cambiar. Sí. Solo la vida de Dios a través de ti. Somos una familia, una gran familia esparcida en todo el mundo. ¿Sí? Ayudemos a los santos a reenfocar la mirada. ¿Sí? Ayudemos a los santos a reenfocar la mirada y a dirigirla hacia aquel que no cambia. ¿Sí? En quien no hay sombra de variación. ¿Sí? Al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, a quien sea dada el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Ayudemos a los santos. Ayudemos a los santos. Esa es nuestra labor. Ayudar a los santos, ¿sí? A reenfocar, a poner su mirada en lo que no se ve, pero mayormente en el invisible. Es el Dios que se ha hecho visible a través de Cristo. Y como hijos de Dios tenemos que ver su gloria. Amén.